de 5 años. El planteo no les da valor de recupero de este software, es decir, que en este caso todo el valor de incorporación es amortizable. Divido 5 años, tengo el valor atribuible, la depreciación de un año, divido 12, porque el planteo me dice que tengo que calcular solamente la amortización de agosto. ¿Por qué me pide eso? Porque la empresa determina resultados mensuales, la depreciación es 3.000 pesos, más la depreciación que teníamos acumulada a julio del año 2022, la depreciación acumulada a agosto será 3.000 más 3.000, 6.000. ¿Qué les pide luego? Registrar en el libro diario las depreciaciones mensuales de los bienes de uso y el activo intangible. ¿Qué estamos haciendo en este asiento? Registrando la pérdida de valor proporcional a un mes. Entonces, como toda pérdida de valor, conceptualmente, la depreciación significa la disminución de ese valor de incorporación. Por eso es que decimos que es una disminución de activo. La cuenta con que aquí identificamos, inclusive esto lo razonamos, decíamos que si perdía valor el bien, la maquinaria, yo acá debería haber acreditado la cuenta maquinaria. Pero yo les dije que no nos manejamos así, sino que siempre la cuenta maquinaria va a aparecer informada por su valor de incorporación. Y esa pérdida de valor que nosotros vamos contabilizando año a año, se va a ir mostrando en la cuenta depreciación acumulada maquinaria. Así que esta es representativa de las pérdidas de valor que hemos ido contabilizando ejercicio tras ejercicio en el tiempo o en los ejercicios en que esa maquinaria se fue utilizando. Bueno, acá entonces, si habíamos determinado que la pérdida de valor para la maquinaria era 2.700, acá acreditamos por 2.700, para el rodado lo que determinamos era que el atribuible a agosto era 7.200, para edificio 4.000, entonces estos son los importes con los cuales se acredita esta cuenta. Y reconocemos el resultado negativo, ¿no es cierto? Porque lo que estamos contabilizando es eso, una pérdida de valor. Lo mismo para el software. 31 de agosto, depreciación software a depreciación acumulada software por 3.000 pesos. Entonces, una de las cosas que yo no sé si logré que ustedes me entendieran, era que esta cuenta del resultado negativa incidía en el resultado de ese ejercicio, o en este caso incide en el resultado del mes de agosto. Pero que esta cuenta de depreciación acumulada maquinaria es una cuenta que tiene un saldo acreedor, y en la medida que yo tenga el bien y lo sigo utilizando en la empresa, año a año esa cuenta va a ir recibiendo, digamos, una cuenta que año a año se va a ir incrementando con las contabilizaciones de las depreciaciones. Es decir, va a ir acumulando todo lo que yo vaya haciendo año a año mientras ese bien no se dé de baja. Bueno, dice, determine valor residual contable de cada uno de los bienes de uso al 31 de agosto del 22. Es decir, este cuadrito que ustedes tenían acá, este con el que empezaron, donde acá, digamos, se les expone valor de origen menos la depreciación acumulada julio del 22, este cuadrito se lo exponen de otra manera acá, en esta parte. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Ya agosto del 22, con la contabilización de la pérdida proporcional a un mes, voy a determinar el valor residual a agosto del 22. Otra manera de expresar esto que ustedes tenían acá, otra forma de expresarlo. ¿Y cómo voy a expresar el valor de los bienes de uso? La evaluación de los bienes de uso. Recuerden yo que les dije, siempre lo voy a expresar. Por un lado, al valor de origen, y por otro lado, voy a informar la depreciación acumulada. Cuestión que el valor de la maquinaria, a diferencia de lo que ocurría con la mercadería, porque en la mercadería tenía una sola cuenta, y yo decía el valor de mi stock es tanto, acá, cuando yo voy a decir cuál es el valor de la mercadería, contablemente está en dos cuentas. Por un lado, el valor de origen, y por otro lado, la depreciación acumulada. Y esta es la cuenta que digo que va a ir variando año a año,
Porque en esta cuenta yo voy a ir acumulando, voy a ir sumando las pérdidas de valor que yo vaya contabilizando en todos los ejercicios. Bueno, miren ustedes, maquinaria 360.000, esto es agosto, ¿no? Agosto. ¿Cómo lo expresábamos a julio? 360.000. A julio la depreciación acumulada era 37.800. Bueno, luego de la contabilización de esto, agosto ya no es 37.000, es 40.500. ¿Por qué? Porque le sumamos los 2.700. Cuestión que el valor residual a agosto, ¿no es cierto?, va a ser menor que si yo determino el valor residual acá, 360 menos 37.800. Ahí esta diferencia seguramente va a ser mayor que esta otra que tengo acá. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada ya no es 37.000, sino 40.500. Vean el rodado, el valor de origen es 800.000, ahora su depreciación acumulada, agosto es 600, cuestión que el valor residual o valor del rodado medido a agosto del 22 es 736.400. Miren cómo se expone el tema del inmueble. Yo dije, el inmueble tiene una parte que es terreno y una parte edificada. Bueno, ¿cómo lo expongo? Por un lado el valor del terreno, por otra parte el valor del edificio, y la depreciación acumulada a julio, ¿cuánto era? 76.000, más lo que contabilizamos de pérdida de valor por el mes de agosto de 4.000, su depreciación acumulada ahora es 80.000, y el valor residual de este inmueble sería 3.920.000, ¿por qué? Porque se compone de la parte atribuible al terreno y la parte edificable de 2.920.000 pesos. Cuestión que la sumatoria de los valores residuales de las maquinarias, rodados e inmueble, bueno, llegamos a un total medido a agosto del 22 de 4.975.900. Este importe, ¿qué les parece respecto del anterior, de julio del 22? ¿Este importe será menor o mayor que el medido a julio del 22? ¿Me escuchan o no? Pero sería menor, profe, porque el anterior nos daba Menor, ¿por qué? 1.800. Nos daba 989.000. uy, claro, 4.989.800. Y acá el valor de este valor residual es 4.975.900. Es menor. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Sería fácil determinarla para ustedes o no? ¿Dónde estaría, digamos, esa diferencia registrada contablemente? La diferencia entre este valor medido agosto del 22 respecto de julio. ¿En la depreciación acumulada o en la depreciación del ejercicio? ¿La acumulada? No. Si ustedes hacen 4.975.900 menos 4 millones, estos 4.989.800, ¿no sería la pérdida de valor que computaron acá? ¿No serían los 2.700 más los 7.200 y más los 4.000? ¿Por qué? Porque yo tenía como depreciación acumulada, no lo tengo sumado acá, pero si ustedes suman los 37.800, los 56.400 y los 76.000, que es la acumulada julio, esa acumulada de 37.800, ¿a dónde se fue? Y se fue a 40.500. La otra de 56.400, ¿a qué valor se fue? Y se fue a 63.600. Y la otra, la tercera, la de los inmuebles, que era de 76.000, se fue a 80.000. A 80.000. Bueno, ¿dónde está la razón de eso? Es haber computado una depreciación por el mes de agosto para maquinaria, rodados y edificios por 2.700, 7.200 y 4.000. Alguien que sume estos tres importes, esa es la diferencia entre los 4.989.800 menos los 4.975.900. Porque este valor residual medido a agosto del 22 respecto del valor residual medido a julio
está dado por la pérdida de valor computada en agosto, en la contabilización de la depreciación del ejercicio, del mes, perdón. ¿No sería así? Si alguien hace 4 millones, a ver, 4 millones 989, 4 millones 989 800 menos 4 millones 975 900 es la sumatoria de 2.700 más 7.200 y más 4.000. ¿Por qué? Porque acá ya está incidiendo en la depreciación acumulada, que es lo que hace que este valor residual disminuya respecto del medido en julio del 22. ¿Por qué? Porque ustedes contabilizaron una nueva pérdida de valor por agosto. Entonces, esa es la razón por la cual este valor residual es más bajo que el anterior. ¿Por qué? Porque este tiene la incidencia de la pérdida de valor de agosto. ¿Dónde está la pérdida de valor de agosto? Acá, en el asiento de depreciación del mes de agosto. ¿Me siguen o no? ¿No me siguen? Sí, profe. No los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? El profe se escucha bien. Si hay alguien que quiere hablar pero no se le escucha. ¿Qué? Escucho que alguien quiere hablar pero no se escucha. Está medio distorsionado. O hay algún ruido de fondo. No se escucha. O yo no lo escucho, se sale todo feo. Bueno, lo mismo pasa con los activos intangibles. Yo acá tengo 100, acá lo ven bien. Miren, ¿cuál es el valor residual de los intangibles expresados acá? 177.000. Era el valor de origen menos la depreciación acumulada a julio. Como yo contabilicé una depreciación de otros 3.000 pesos, este valor residual de 177.000 ahora a agosto va a ser ¿cuánto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto va a ser el valor residual a agosto? ¿Cuánto? ¿El total? Claro, el valor residual a agosto del 22, porque este Sí, 174. Perdón. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque yo contabilicé estos 3.000. La pérdida de valor correspondiente a agosto. Entonces, si yo voy acá, miren, tengo de valor de origen 180.000, más la depreciación, menos, perdón, 6.000, que comprende la depreciación a julio del 22, más la depreciación contabilizada en agosto, 3.000 pesos. 3.000 más 3.000, 6.000, por lo tanto, el valor residual a agosto del 22 es 174.000. Este valor residual, el valor del software, del intangible, es menor respecto del determinado a julio del 22, de 170.000. El valor de ese activo intangible contable, el valor contable del activo intangible a julio es 177.000. El valor contable del intangible a agosto del 22 es de 174.000. Está disminuido en 3.000, ¿por qué? Porque yo le contabilicé a ese intangible una depreciación en el mes de agosto del 22. Es decir, eso es lo que quiero expresar, ¿no? Que va perdiendo valor, o sea, el valor va disminuyendo. Bueno, tenían ustedes para contabilizar la baja del bien, y yo ahí les había preguntado en la clase cuáles son las razones por las cuales yo puedo dar de baja un bien de uso, y dijimos que podía ser porque lo venda, porque lo entregue como parte de pago de uno nuevo bien, se siniestra, se pierde. En el siniestro, ahí la causa es por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa esa situación? Esa es una situación no querida, está fuera de la voluntad de la empresa. Y ese concepto es importante porque yo le estoy dando de baja al bien y eso conceptualmente estaría dentro de esas cuentas que nosotros decíamos, dentro de ese concepto, no cuenta, que decíamos que era una pérdida. Nosotros teníamos dentro de los egresos
con eso también estaban en el práctico número 1, decía algo así como costo, gasto, pérdida. Bueno, pagado por la empresa y estoy perdiendo el bien, eso sería conceptualmente una pérdida. Y en este caso de este práctico, las 3 razones por las que se pierde el bien es por esa: venta y reemplazo y el siniestro. Acá en el siniestro le damos solamente la pérdida de valor, no hay nada a cambio. Ahí ustedes podrían hacer la ejercitación de que, por ejemplo, hubieran ese bien asegurado y como consecuencia del siniestro ustedes perciben una indemnización. Esa podría ser una alternativa para que ustedes se ejerciten y hagan un ejercicio adicional. No está así planteado, pero ustedes podrían inventarlo y ver cómo podrían hacer la registración. Bueno, yo lo que les explicaba era la forma de razonar esto era fácil, porque cuando ustedes vendían una parte negativa, en la venta del bien de cambio siempre decía, por el precio de venta hay un aumento de aquí. Entonces decía, bueno, si yo lo recibía en, ¿cómo se llama? Si lo recibía en dinero en efectivo, acá. Claro, acá las variaciones que se producían en el caso de la venta, yo decía, en términos de acá yo tenía, por un lado, la variación patrimonial, y por el otro lado tenía el efecto en el patrimonio neto. ¿Todos ven eso o no? Sí, sí. Bueno. Acá. Esto me parece como importante. Bueno. Miren, cuando nosotros hacíamos una venta, decíamos que eran 2 partecitas, decía yo. Por un lado decía que era el aumento de activo, era el precio de venta, ¿no? El precio de venta implicaba que había un aumento de activo. Bueno, ese precio de venta podía ser, si lo recibía en dinero en efectivo, ahí entraba caja, bueno, la variación patrimonial era la caja, y ese aumento de activo me provocaba en el patrimonio neto un resultado positivo. Esa era la parte positiva de la operación. Y la parte negativa era la entrega de la mercadería, donde decía que conceptualmente había una disminución de activo y ahí lo que reconocía era un resultado negativo. Ahí hablábamos del resultado negativo, acá en el resultado positivo era una venta. Y en el resultado negativo se llama en realidad costo de mercadería vendida. Bueno, en el caso del bien de uso era exactamente lo mismo. También hay una parte positiva que en vez de llamarle venta, le llamábamos venta de bienes de uso. Y en el caso, cuando dábamos de baja ese bien de uso, el resultado negativo le llamamos costo de bien de uso. Y cuando estamos contabilizando el costo, estamos dando de baja el bien, nada más que acá era fácil porque yo les decía, no lo tienen en una sola cuenta, como en el caso de la mercadería, lo tienen en 2 cuentas. Por un lado el valor de origen y por otro lado la depreciación acumulada. Luego, yo estoy dando de baja el bien, tengo que ir a fijarme en mis registros contables cuál es ese valor residual, cuánto es el valor de la depreciación acumulada y el valor de origen. Bueno, así, cuáles eran los elementos de esa baja. Bueno, los elementos de la baja esa eran los siguientes. Registra en el diario 9104, duplicado, era una operación de venta del 19 de septiembre, vendían el camión de reparto, que bueno, está contabilizado en la cuenta rodado, el importe de la factura es 700.000 pesos, como cobro esa venta por una transferencia a la cuenta corriente del banco HSBC.
¿qué tengo que tener en cuenta? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cómo recibo el precio de venta? Con una transferencia. A la hora de dar baja el bien, sé que tengo que dar de baja el valor residual. Ahora me pregunto, siempre me tengo que preguntar esto, ese valor residual que yo tengo que dar de baja cuando el bien se va, ¿está completo, está correctamente detallado contablemente? Si esto es así, bueno, le daré de bajas a las cuentas correspondientes, en este caso rodado y depreciación acumulada rodada. Pero si ese valor residual, ¿sí? Si no están contabilizadas todas las depreciaciones, antes de dar de baja, tengo que regularizar esa situación. Y en el caso del puntual, del práctico, no están contabilizadas todas las pérdidas de baja, porque yo contablemente solamente tengo registrada la pérdida de valor a agosto. Y ese rodado continuó siendo utilizado hasta el mes en que lo ven, hasta el día que lo vendo, es decir, del 1 de septiembre al 19 de septiembre. Entonces, antes de darle de baja, tengo que corregir el valor residual y la forma de hacerlo es computar la pérdida de valor en ese tiempo que lo utilicé, del 1 de septiembre hasta la fecha de venta. Entonces, por eso es que el planteo les dice, en ese periodo en que se produce la baja, el camión de reparto recorrió 3.500 kilómetros. O sea, yo tenía contabilizada la pérdida de valor hasta agosto, pero lo seguí utilizando. Entonces tengo que registrar la pérdida de valor por los kilómetros recorridos del 1 de septiembre al 19 de septiembre. Entonces, nosotros, ¿qué sabíamos en el cálculo de la depreciación? Nosotros habíamos calculado cuál era el costo de la depreciación por kilómetro recorrido, que en este caso no me acuerdo cuánto era, pero bueno, si alguno lo tiene, de todas maneras ahí está determinado. 800.000 por el 90%, dividido 400 kilómetros, eso lo determinamos en clase práctica, eran los pesos de costos por kilómetro. Ese peso de costos por kilómetro lo multiplicamos por la cantidad de kilómetros recorridos que el planteo nos dice para el caso de la venta. Y acá, como este es un rodado que se amortiza en función de unidades de producción, no me pongo a pensar si lo tengo que amortizar en... acá diría, bueno, si mi planteo me dice amortice mes completo de alta y no mes de baja, esta amortización no debería ser, pero nosotros dijimos que para los bienes que se amortizan por capacidad de producción, no se aplica ese criterio de mes de alta sí, mes de baja no. Entonces acá amortizamos siempre. Bueno, calculada o contabilizada la pérdida de valor hasta el 19 de septiembre, es como que yo ya tengo correctamente determinado ese valor residual. Si ustedes miran cuáles son las cuentas que intervienen en ese valor residual o la medición de este bien, vean ustedes que tienen la cuenta rodado por el valor de origen y la depreciación acumulada, que son los 69.900, que ya tiene incorporada esta pérdida de valor que hemos computado hasta el 19 de septiembre. Entonces, la evaluación de este rodado era, como yo les decía, la baja de este activo, que dijimos conceptualmente, cuando yo vendo el bien, se me va el bien de uso y tengo que reconocer el resultado negativo. Esa disminución de activo no está solamente en la cuenta rodado, sino es rodado más su depreciación acumulada, que en este caso es acumulada total al 19 de septiembre, es 69.900. Entonces lo único que me tengo que hacer es contabilizar esto en dos partes. Por un lado el ingreso y por el otro lado el egreso. Entonces, por un lado el ingreso, eso está en la alternativa A, el ingreso, un aumento de activos, resultado positivo, como es una transferencia, debito la cuenta banco HSBC cuenta corriente, a venta, pero no me quedo con venta, porque si utilizo la cuenta venta es para referirme a los bienes de cambio y acá estoy vendiendo un bien de uso, entonces utilizamos a venta de bienes de uso. ¿Por qué valor? Por el precio de venta. Y a continuación doy de baja el activo, que en este caso es rodado.
y reconozco su resultado negativo. Entonces el resultado negativo es la diferencia, es el valor del bien a la fecha de baja, que es la diferencia entre el valor de origen menos su depreciación acumulada. Entonces disminuyo el activo rodado por 800.000, porque si yo le doy de baja, esta cuenta que está debitada la tengo que acreditar. Y la depreciación acumulada, si la tengo que cancelar, hacerla desaparecer de mi registro contable, si tiene saldo acreedor lo tengo que debitar. Entonces la debito por 69.900 y la acredito por 800.000. Si yo cuando constituía la depreciación acumulada decíamos que eso era una disminución de activo, ahora que la estoy cancelando será un aumento de activo. La baja del rodado es una disminución de activo y la contrapartida la contabilizo en la cuenta costo de venta de bienes de uso, para distinguir ese costo del costo de venta, de mercadería. Esto se expone por separado, esa diferencia entre la venta de bienes de uso menos los costos de bienes de uso no forma parte de lo que ustedes determinaron en el práctico 6, que era el resultado bruto, sino que, digamos, esto se va a exponer por separado, y eso lo van a ver en la próxima materia cuando vean normas de exposición. Entonces, por eso necesito yo tener registrada esta situación correctamente en la registración contable. Bien, entonces, si yo tengo que decir cuál es el resultado de esta operación, y no cabe duda que es una pérdida, porque yo estoy vendiendo en 700.000 lo que a mí me cuesta 730.100. Y bueno, y la otra forma de contabilizar esto era una sola línea, no hacer la apertura, sino era una sola línea. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo. ¿Qué estoy recibiendo por el rodado que estoy vendiendo? Estoy recibiendo, o sea, hay un crédito en mi cuenta bancaria, y por lo tanto yo tengo que contabilizarlo debitando la cuenta banco, HSBC, cuenta corriente. El rodado se va, eso no va a cambiar, la depreciación acumulada se debita, y por diferencia entre ambas aparece ese resultado negativo, ese resultado de la venta de bienes de uso, que en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque el precio de venta es menor que su valor residual. Precio de venta es menor que el costo de venta. Entonces acá tengo un resultado negativo, y como resultado negativo se debita. Bien, ahora muestro para que ustedes comparen lo que hicieron en la venta y reemplazo. Bueno, es exactamente lo mismo. Acá el planteo les dice, el 19 de septiembre la empresa adquiere mediante factura original por el importe de 1 millón de pesos un camión Scania, y la concesionaria le reconoce en parte de pago el camión Mercedes-Benz por un importe de 600.000 pesos. Emite por la diferencia un cheque diferido del banco HSBC y les da los datos, como yo les decía, que a la fecha de baja yo me tengo que preguntar, ¿está contabilizada toda la pérdida de valor? Y no, porque sigue siendo el mismo caso. ¿Sí? Yo había llegado con la pérdida de valor hasta el 31 de agosto, y yo le estoy dando de baja, porque lo estoy entregando como parte de pago, el 19 de septiembre. Bueno, el planteo me dice, en este caso de la entrega como parte de pago, que al 19 de septiembre, a diferencia del caso de la venta, hago el supuesto de que el bien recorrió 4.200 kilómetros. Entonces, lo primero que hago es regularizar la pérdida de valor por esos 19 días. Entonces, depreciación rodado a depreciación acumulada rodado. Ahí tienen ustedes cómo calculo el 90% de 800.000 y de 400.000 por los 4.200 kilómetros recorridos para este caso. Cuestión que acá la amortización de hecho es mayor. En el primer caso, como había recorrido 3.500, la depreciación, la pérdida de valor es 6.300, acá la pérdida de valor es menor. Entonces ahora acá, ¿cómo razono esta situación? Ahí lo tienen. Bueno, miren, yo tengo un rodado de 800.000, y ahora la depreciación acumulada al 19 de septiembre
ya no es 69.900, acá es 71.160. ¿Por qué es 71.160? Es 71.160 porque la depreciación hasta el 19 de septiembre acá es mayor. Acá es 7.560, entonces la depreciación acumulada es mayor que en el caso anterior. Entonces, ¿cuál es el valor residual de este bien? Y el valor residual, el valor del rodado que yo estoy entregándole a la concesionaria, según mis libros, ¿no? ¿Por qué? Cuando ustedes van a ver cuánto vale en su contabilidad, esto es algo que ustedes tienen que ubicarse. Mi contabilidad dice que el rodado vale 800.000 menos lo que yo he contabilizado de pérdida de valor es la depreciación acumulada de 71.160. Mis libros dicen que el valor de ese rodado es de 728.840. ¿Qué es? El valor de origen menos la depreciación acumulada. Entonces, mi libro, la teoría, el librito, los registros contables dicen que el valor de mi bien es 728.840. Eso es lo que dice la contabilidad. Su rodado vale eso. ¿Y qué pasa? Cuando yo me voy a la concesionaria no me dice, yo te reconozco lo que vos tenés contabilizado en tus libros. Yo, por ese bien que me estás entregando, yo te reconozco 600.000. No te lo tomo por el valor que vos tenés en tus libros. Yo a vos, el mercado, si yo tuviera que ir a vender ese rodado, yo obtendría como valor de venta 600.000 pesos. Por eso es que a vos, empresa que me estás dando ese rodado, yo te reconozco por ese bien 600.000. Pregunto, ¿esos 600.000 es mayor o menor que lo que tengo contabilizado en libros? Menor, perdón. Es menor. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tengo una pérdida o una ganancia? Pérdida. Es una pérdida. Porque a mí lo que me está reconociendo la concesionaria por ese bien es su menor valor al que yo lo tengo registrado en libros. Y lo que yo estoy haciendo es trabajando en mi contabilidad. Entonces, ese bien de 728.840, ese bien valuado en mi contabilidad por ese importe, es menor al que me reconoce la concesionaria. Bien, pero yo, ¿qué es lo que incorporo? Un bien cuyo valor es de ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor del nuevo camión? Según el planteo. 1.000.000. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Ustedes le quedan debiendo o no a la concesionaria? Sí. Sí, ¿por qué? Porque ustedes están comprando un bien que vale 1.000.000 de pesos, están entregando otro que la concesionaria dice, esto para mí vale 600.000, ¿y cuánto le quedo debiendo a la concesionaria? Los 400.000. Los 400.000. La diferencia entre el valor del nuevo bien y lo que me reconoce por el valor que estoy entregando. Esa diferencia de 400.000, ¿cómo lo soluciono con la concesionaria? ¿Qué hago? Emite un cheque diferido. Emite un cheque diferido de su cuenta corriente, entonces emite un cheque diferido por el valor de lo que le queda debiendo a la concesionaria, que ¿cuánto sería? Los 400. Los 400.000 pesos. La diferencia entre el valor del nuevo bien menos el valor el reconocido de lo que yo estoy entregando. Entonces vean ustedes acá cómo hacemos ese asiento. Entonces, por un lado, tengo la incorporación del rodado nuevo de 1.000.000 de pesos. Por el otro lado, tengo el cheque diferido, que es la diferencia entre el 1.000.000 menos los 400.000 pesos, ¿no es cierto? Que es el cheque diferido por esa deuda. ¿Y qué pasa? Yo tengo que darle de baja, yo le tengo que dar de baja a mi bien. ¿Cómo le doy de baja? De la misma manera que hice hace rato. Le doy de baja al rodado por los 800.000,
le doy de baja a la depreciación acumulada por los 71.160 y para cerrar la operación, ¿qué voy a contabilizar? La pérdida derivada del reemplazo del bien de uso. Esta pérdida, los 128.840, no es otra cosa, esto no es otra cosa que, ¿qué es? A ver, díganme ustedes, ¿cómo determino los 128.840? La diferencia entre el valor residual y el precio reconocido por... Reconocido, perfecto. Entonces los 128.840 es los 728.840 de valor residual menos el valor que me reconocen por esos bienes. 600.000, ahí está. Entonces, si yo hago acá, ese es el resultado, tucu tucu, los 128.840, ¿sí? Eso sería la pérdida del reemplazo. ¿Por qué es una pérdida? Porque a mí me están reconociendo por ese bien que yo tengo contabilizado en libros por 728.840, la concesionaria me está diciendo, para nosotros ese bien vale 600.000 pesos. Y eso es lo que yo te reconozco por el valor que me estás entregando. Es como que yo, ese bien que tengo contabilizado en libros y que vale 728.840, que es que el valor de origen menos la depreciación acumulada, voy, lo vendo lo ofrezco a la venta y solamente obtengo 600.000 pesos. Y esos 600.000 pesos voy y se los entrego a la concesionaria en parte de pago de este camión nuevo que vale 1.000.000 de pesos. Entonces ahí, si fuera esa la situación, si yo hubiera vendido, ¿qué debería haber registrado? La pérdida por la venta del bien. Nada más que acá no hay una venta. Acá yo se lo estoy entregando a la concesionaria, por eso es que yo acá tengo que contabilizar la diferencia entre lo que me reconoce menos el valor en libro. Esto yo también lo puedo hacer en 2 asientos. ¿Se animan a que lo hagamos? ¿Alguien se animaría a hacerlo? ¿Qué les parece si primero damos de baja al bien? A ver, ¿cómo lo darían de baja al bien? Activo que disminuye. Activo que disminuye, rodados por 800.000. ¿Qué más? Depreciación acumulada. Depreciación acumulada por 71.160. Sí. Y la diferencia, ¿cómo le podríamos poner? ¿Costo de venta? Costo reemplazo. ¿Qué te parece? Porque no es una venta. Acá estamos hablando de un reemplazo. Entonces, costo de reemplazo del bien de uso. Costo de reemplazo. Y ese costo de reemplazo, ¿por qué valor sería? 728.840. Los 728.840. Bien, ahí ya tenemos la baja de este bien. Bueno, ahora hagamos la incorporación del otro. ¿Cómo haríamos? Rodado, activo aumento rodado. ¿A qué? Al banco y a venta de bienes puse. A venta, reemplazo, rodado. Otra vez reemplazo. Venta, reemplazo, rodado. ¿Y por qué valor sería? Por 600.000. Por 600.000. Entonces, de los dos asientos, por un lado van a tener el costo reemplazo rodado, que va a ser por, dijimos cuánto era, 728.840, y por el otro lado, del asiento de la compra, donde hacen rodado, a, como dijimos, a banco HSBC, a costos reemplazo rodado, de esas dos cuentitas, ¿qué va a aparecer? El resultado de la venta reemplazo rodado. Ahí me parecería que en esta otra alternativa sería como mejor, ¿no? O sea, se entiende más, me parece. No sé, a mí me parece que la segunda alternativa es mejor. Bueno, no voy a preguntar si así lo han hecho, pero porque, bueno, ya está. Vamos al siniestro. En el siniestro, ahí desaparece el bien. Ahí no tengo nada a cambio. Vean ustedes qué dice. El 19 de septiembre, el empleado a cargo de la distribución informa que el camión Mercedes-Benz se prendió fuego por fallas eléctricas, ocasionando la pérdida total del mismo. Entre el 1 de septiembre y el 19 de septiembre,
el camión Mercedes-Benz recorrió 2.400 kilómetros. Eso es lo que yo siempre les dije que se pregunten. Acá se produce la baja por un siniestro. Entonces me tengo que preguntar, cuando yo tengo que contabilizar esa baja, ¿tengo toda la pérdida de valor contabilizada? Y en este caso no, porque solamente contabilizamos hasta agosto. Y en este caso puntual, les dice que recorrió hasta la fecha en que se siniestra 2.400 kilómetros. Entonces, por 2.400 kilómetros, ahí la amortización es de 4.320. Bueno, ¿qué hago? Contabilizar esa pérdida de valor, depreciación rodada, depreciación acumulada rodado, por 4.320. Determino cuál es el valor residual a la fecha del siniestro, es el valor de origen, y acá ya la depreciación acumulada no es ni de 71.160 ni tampoco 69.900. ¿Por qué? Porque la amortización que computamos es menor que las otras. ¿Por qué? Porque la cantidad de kilómetros recorridos, los 2.400, es menor que en los casos anteriores. Entonces acá su depreciación acumulada el 19 de septiembre es 67.920. Este es sumamente fácil porque acá el bien se perdió totalmente. Entonces lo único que tengo que dar de baja es al bien, la pérdida del bien. Entonces le doy de baja al rodado, cancelo la depreciación acumulada contra una cuenta de pérdida, así como en las mercaderías esas que se deterioraban, decíamos mercadería deteriorada, y era conceptualmente una pérdida de activo, por eso decíamos que eso era un resultado negativo, o por ejemplo yo decía la mercadería incendiada o la mercadería robada, que decíamos mercadería robada, mercadería siniestrada, reconocíamos un resultado negativo. Acá la pérdida de este bien de uso, de este rodado, la mandamos a una cuenta de pérdida siniestra. Yo lo que les decía es que en este caso ustedes prueben de hacer distintas alternativas, por ejemplo en el planteo que les hubiera dicho de que si bien se siniestra el rodado, el camión, el automotor, este bien estaba asegurado y que la compañía de seguro pueden jugar, digamos, con que les da una indemnización mayor al valor residual, por ejemplo, que la indemnización sea de 900.000 pesos. ¿Cómo harían la contabilización de eso? Y después hagan la situación inversa, que perciben una indemnización, por ejemplo, de 600.000, ¿cómo jugarían en eso? En el primer caso hay un resultado positivo, porque ustedes están recibiendo en concepto de indemnización un importe mayor al valor en libros de su rodado. Este siempre es el valor en libros del rodado. Y en el otro caso pueden recibir una indemnización menor al valor en libros de su rodado. Este valor en libros es teórico. ¿Por qué es teórico? Porque siempre la depreciación que ustedes vayan contabilizando es una estimación de la pérdida de valor. Piensen ustedes que dicen, a ver, yo este rodado lo voy a hacer en función de años de vida útil. Y digo yo estimo que este rodado tiene de vida útil 5 años. Y digo, todos los años pierde lo mismo, es constante, es en línea recta, todos los años pierde un 20%. No necesariamente esa es la verdadera pérdida de valor del rodado. Por eso es que en libros al tercer año, a mí me puede decir, bueno, perdió el 60% de valor, y el valor residual puede ser muy diferente que el valor que ustedes vayan a recuperar por su venta, en el caso que lo vendan. Ese es el valor de mercado o valor de plaza. Y tal vez ese valor de plazo de mercado, por distintas, piensen en la época actual, el valor de los usados se ha incrementado. Entonces, tal vez el valor de libros diga una cosa y el valor de mercado diga otra. Y ahí vienen todos los resultados y todas estas situaciones. Pero ¿por qué el valor del libro se está alejado de la realidad? Justamente por el tema de la depreciación, por la contabilización de la pérdida de valor, que muchas veces es teórica y, digamos, no va en concordancia con la real pérdida del valor del bien. Bueno, todo este tema de valores y pérdidas y métodos y reflejos y toda esa historia, van a perfeccionarlo
con nuevos elementos y nuevos análisis, si Dios quiere, en la próxima materia. Bueno, miren, yo les voy a mandar ahora, ¿qué? Disculpe, en el tema, en el ejercicio 2 cuando hacía la venta y el reemplazo del rodado, Ah, yo lo registré como te había dicho por separado sí. y yo había reconocido el costo de reemplazo del bien de uso completamente cuando le daba de baja el auto. Y después para el cheque solamente dice activo aumenta rodado, pasivo aumenta cheque diferido por los 400.000. Y usted había dicho que tenía que separar el costo de reemplazo en los dos asientos. Y ahí no entendí. Acá lo que yo decía era, ¿cómo hacíamos? Acá decíamos, rodado 1.000.000 a banco HSBC, cheque diferido por 400, y acá decía costo reemplazo rodado por 600.000. Sí, sí, sí. ¿Es así o no? No, perdón, ahí decíamos que ese era el ingreso. Ese era venta reemplazo rodado por 600.000. Entonces ahí yo hacía rodados por 1.000.000, a banco HSBC cheque diferido por 400.000, a venta reemplazo bienes de uso por 600.000, porque esa es la cuenta de ingreso. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ahí sí. Ahí, bien. Ahora vamos al costo. ¿Cómo haría el costo? Ahí haría depreciación acumulada 71.160, rodado por 800.000, y la diferencia, esos 728.840, irían debitados como costo reemplazo bienes de uso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces al tener costo reemplazo bienes de uso por 728.840 menos venta reemplazo de bienes de uso por 600.000, ahí te sale el resultado negativo de comparar esas dos cuentas. ¿Y está bien ahora? Sí, profe, sí, ya me ubiqué ya. Gracias. Perfecto. Bueno, listo. Yo lo que les voy a mandar, digamos, a ustedes es este apunte, digamos. Esto que está, digamos, separado para las distintas sociedades. Bueno, entonces ahora voy a abordar el... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿De qué es? Sobre las cuentas. Sí, decime. En el práctico, en el último ejercicio, hay que detallar todas las cuentas. Las depreciaciones, ¿podemos hacer en general, o sea, depreciaciones de bienes de uso y no depreciación maquinaria, rodado, edificio? Mira, acá tenés un ejemplo de análisis de cuentas. Dice analizar todas las cuentas nuevas intervinientes, Eso. indicando clasificación y naturaleza. Bueno, mira lo que acá los que hicieron este práctico sugieren, ¿no? Sí son cuentas nuevas todas estas, porque no hemos utilizado ni maquinaria, ni rodado, ni terreno, ni edificio, ni software. Sí. Bueno, tomo una, naturaleza, la clasificación en su naturaleza es patrimonial del activo. Las causas de débito, incorporación al patrimonio. Y ahí ¿se acuerdan que yo les decía por distintos motivos? Porque lo compro, porque lo aporta un socio. La causa de los créditos es la salida del patrimonio por venta, por entregarlo como parte de pago o siniestro. El saldo habitual es deudor. Fíjate que acá utilizó la depreciación acumulada, bien de uso o activo intangible. No se puso a hacer la depreciación una por una. Después otra cuenta nueva, resultado venta de bienes de uso, que es cuando yo hago en un solo asiento el ingreso de la venta de bienes de uso menos el costo de bien de uso. Y el siniestro como cuenta de resultado negativa. Es decir, la naturaleza de esta cuenta es una cuenta de resultado, pero que técnicamente, yo si tuviera que preguntarte en un examen y te lo tuviera que poner acá, por ejemplo, yo te podría poner costo de, no una sola cuenta, resultado de venta de bienes de uso, sino sería costo de bien de uso, y el costo de bien de uso para mí sería técnicamente un gasto, mientras que el siniestro sería técnicamente una pérdida. Bueno, ahí tienen, digamos, un ejemplo de causas de débito, causa de crédito y cuál es el saldo habitual. Eso es lo que se pretende, pero sí, podrías utilizar una sola cuenta.
Ok. Bueno, el práctico 8, más vale que me lean la teoría, porque si no, les va a costar mucho, digamos, entender esto. Así que bueno, nos tenemos que ayudar con que ustedes lean teoría, porque todo no se puede. Miren, me queda media hora para terminar este práctico, ¿no? El práctico 9. Bueno, la financiación propia. ¿Qué es la financiación? En la introducción a la contabilidad, ustedes tenían un cuadrito con el que trabajábamos y decíamos que otra forma de expresar el activo, el pasivo y el patrimonio neto era decir, el activo eran recursos y lo que estaba a la derecha, ¿se acuerdan? Eran las fuentes de financiación. De terceros y propia. ¿Qué vemos en este práctico? En este práctico vemos la financiación propia, que son todos los recursos que es lo que está afectando el dueño de ese capital para formar el ente contable. Bien, soluciones, dice acá. Lo que quiero ver es cómo es, porque no he impreso el planteo. A ver, quiero ver cómo está esto. Bueno, miren, bueno, ahí habla de la financiación externa, empieza a hablar de la financiación propia, pero lo que yo quiero rescatar en el poco tiempo que me queda es hablar del tema de sociedades y explicarles a ustedes, porque ahí están bien expuestos cómo se hace la registración contable, así lo vemos rápidamente el tema teórico y lo que podemos hacer, no más allá de 15 minutos en la otra clase, que controlemos los asientos que ustedes hagan de lo que les están pidiendo acá. Bueno, esto es repetir exactamente todo lo que se vio en Introducción a la Contabilidad. Esto es hablar de las empresas unipersonales. Ahí les decía, les recuerdo que tenían ustedes una persona humana que era titular, era titular de una serie de recursos. Entre esos recursos estaba la empresa unipersonal. Esto es el tema del último práctico de Introducción a la Contabilidad. Bueno, les decía que había dos entes, el persona humana y la empresa unipersonal. Esta persona humana pasaba a tener, o formaban parte de sus recursos, el capital de la empresa unipersonal. Y el capital de la empresa unipersonal no era otra cosa que el activo y el pasivo menos el patrimonio neto. Y que decíamos que la forma o la clave estaba acá, en este punto 2, dice, ¿ve? Existen dos entes, la persona humana y la persona humana empresa unipersonal, y esa división patrimonial se realiza teniendo en cuenta la afectación patrimonial. Esos recursos que yo tengo, ¿están afectados a mi actividad particular o están afectados a una actividad económica? Si están afectados a una actividad económica, decíamos, estaba en presencia del ente contable, que es el que me interesaba a mí a los efectos de la registración contable. Esa actividad, bueno, esto es todo, digamos, esto es, tiene que ver con lo que ustedes vieron, vuelvo a repetir, en Introducción a la Contabilidad. Y lo que se agregaría dentro de lo que es el capital propio es todo el tema de las sociedades. Es decir, cuando ese ente contable pertenece en propiedad a dos o más personas. No vamos a hablar acá de las sociedades unipersonales, y sí vamos a partir del hecho, existen sociedades con un único socio, todo esto ustedes lo van a ver en extenso, cuando vean derecho societario. Bueno, una sociedad, hay un momento en que varias personas se unen. En este caso tenemos 3 personas, que decidieron unirse, llevar adelante este negocio empresarial en forma conjunta. Hay un interés o una voluntad de llevar adelante este negocio en forma conjunta, y para eso estas personas sacan de su patrimonio recursos y lo destinan a formar el capital de esta sociedad. Entonces, nace la sociedad, se reúnen, hacen un contrato. Ahí se decide cuál va a ser la actividad, cuál va a ser la denominación, el objeto social, a qué se va a dedicar. Algo muy importante, ahí se define cuál es el capital, con qué recursos la sociedad va a llevar adelante esa actividad económica. Hay cosas importantes también, como que se define el ejercicio contable, cuál va a ser la fecha de cierre de este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo les decía, nosotros tenemos que dar información contable para cumplir con disposiciones legales, impositivas, etc. Bueno, todo eso va a estar en ese contrato.
hay distintos tipos de sociedades, sociedades de personas, donde, y esto es importante, la persona que va a ser socia es mucho más importante que el aporte de capital que va a llevar esa sociedad para formar ese capital social. La sociedad de personas, la persona del socio es más importante. En esas sociedades personas, como las sociedades colectivas, la responsabilidad que asumen los socios es personal, solidaria e ilimitada. Busquen ustedes qué significa esa responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, no solamente responde por las obligaciones sociales con el dinero aportado a la sociedad, sino inclusive con sus propios recursos. Y a lo que responde es a las obligaciones que asume la sociedad como un ente jurídico. Eso es pregunta de examen. Bueno, entonces las sociedades personas, como por ejemplo la colectiva, una sociedad de capital, como las SRL, o las sociedades por acciones, como por ejemplo las sociedades anónimas. Entonces, para que esos distintos tipos societarios regulados por la ley 19.550 lleven adelante su actividad, los socios, ¿no es cierto?, deciden constituir esa sociedad y realizan una serie de aportes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a registrar? ¿O qué es lo que nos interesa en este práctico que a ustedes les quede claro? Que ustedes registren dos momentos cuando lo que se está formando es un ente societario. Y ese momento habla del momento cero, cuando ustedes se unen y deciden formar esa sociedad y definen en ese momento con qué capital se va a mover esa sociedad. Ese momento se llama momento de suscripción. En ese momento nosotros estamos suscribiendo, estamos formando ese capital con el que se va a manejar la sociedad. Y entonces ahí, ¿qué decimos? Bueno, este capital, por ejemplo, es de 1 millón de pesos. Somos 3 los socios. Y acá, cada uno de ellos, A, B y C, se compromete de aportar tanto de ese 1 millón. Por ejemplo, uno se compromete a aportar el 35%, el otro aporta el 35% y el otro aporta el 30%. Entonces, lo que ellos se compromete cada uno de aportar para formar ese capital, eso se llama suscripción de capital. No solamente podemos aportar bienes, sino podemos aportar obligaciones que gravan esos bienes. Esto también lo vieron ustedes en la introducción de la contabilidad. Yo puedo aportar un rodado y ese rodado puede estar con una deuda. Entonces aporto el rodado con una deuda prendaria. Puedo aportar un inmueble y ese inmueble también está grabado con una hipoteca, entonces va el inmueble y también aporto la obligación que pesa sobre ese bien. Entonces, esa obligación pasa a asumirla la sociedad en la medida que lo acepta, en la medida que la sociedad se hace cargo. Bueno, entonces nosotros formamos el capital social en el momento inicial, eso se llama suscribir el capital, y luego viene el momento de la entrega efectiva de lo que se comprometieron los socios a entregar. Ese momento se llama integración. Entonces, cuando se produce la efectiva entrega de lo que se comprometieron a aportar, eso se llama integración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los bienes que yo puedo aportar? Esto sí es importante y esto sí se puede pedir en los exámenes. Yo puedo aportar dinero o puedo hacer aportes no dinerarios, en bienes. Cuando yo aporto dinero, sí o sí estoy comprometido a integrar el 25% del aporte dinerario. Y el resto tengo que integrarlo, entregar, hasta 2 años después de la primera entrega. O sea, tengo tiempo para hacerlo dentro de los 2 años. En cambio, el aporte en especie, o sea, en bienes, y además esos bienes, el valor de esos bienes que estoy entregando a la sociedad como aporte, los socios se ponen de acuerdo y dicen, bueno, entrega un rodado, todos estamos de acuerdo que este rodado vale 1 millón de pesos.
generalmente siempre va a ser el valor de mercado de ese bien en las condiciones que está al momento de aporte. En el caso de los bienes en especie, todos esos bienes se entregan en el momento de aporte. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa desde el punto de vista de la registración contable? Vean ustedes que ahí les dice suscripción, cuando una o más personas se comprometen a aportar para formar el capital social. Entonces, el momento de suscripción es una operación de tipo modificativa. Ahí nace un crédito para la sociedad de recibir esos bienes que los socios se comprometieron a aportar, y ahí nace el capital inicial. Recuerdo, cuando ustedes tenían la empresa unipersonal y formaban el capital en el momento cero, eso conceptualmente era una operación modificativa, ahí había un activo inicial y un capital inicial. Luego, en el momento de la integración, con el cumplimiento de ese compromiso, ahí estoy entregando lo que yo me comprometí. Si yo me comprometí a aportar dinero, entregaré el dinero. Si yo me comprometí a aportar un rodado, entregaré el rodado. Entonces, la integración es el cumplimiento de ese compromiso que se materializa con dineros, bienes y obligaciones sobre bienes que se incorporan al patrimonio de la sociedad. Entonces, en este cuadro lo que se está diciendo es lo siguiente: nace la sociedad con su propio patrimonio. Acá puede haber dinero y otro tipo de bienes distinto del dinero. Yo puedo comprometerme, ¿no es cierto?, a entregar, a aportar bienes, pero respecto de los cuales pesa una obligación. Entonces, en el momento del compromiso, nace la sociedad con un capital que está dentro del patrimonio neto. A su vez, cada uno de los socios saca de su patrimonio personal y aporta en esa sociedad. Con lo cual, si yo tengo que ver el patrimonio de cada uno de los socios, formando parte de su activo, estará el valor de la participación que cada uno tiene en el capital de la sociedad. Bien, bueno, acá dice, utilizando la ecuación patrimonial dinámica, diga cuál elemento de la ecuación dinámica se ven afectado al momento de la suscripción, al momento de formar el capital social. Entonces yo les diría, si todos son activos, ahí hay un activo inicial y un capital inicial, y tal vez pueda haber un pasivo inicial también, si por ejemplo yo estoy aportando inmuebles con una hipoteca. ¿Qué tipo de operación es? Modificativa. Eso pasa en el momento de suscripción, mientras que en el momento de la integración son operaciones no modificativas, sino de tipo permutativa. ¿Por qué? Porque ahí se produce una disminución de activo y el aumento de activo efectivo. Bueno, ¿en qué se diferencia, digamos, el tema de la registración contable? Esto va a depender mucho del tipo societario. Si es una sociedad de personas, como una sociedad colectiva, esto está re mal. Porque acá, para la sociedad, vincular, no está mal, dice, vincular con una línea las siguientes cuentas con el tipo de sociedad según corresponde. Entonces les dice, vamos a utilizar socio López cuenta aporte, socio López cuota suscrita y accionista. Entonces la cuenta aporte se utiliza para las sociedades de personas, entre las cuales está la sociedad colectiva. La cuota suscripta es para la sociedad de responsabilidad limitada, porque en unas sociedades de personas, las partecitas representativas de ese capital se llaman partes de interés. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, son cuotas sociales. Y en el caso de la sociedad anónima, esas partecitas se denominan acciones. Bien, entonces, la cuenta representativa de los aportes de capital en una sociedad anónima es la cuenta accionista. ¿Cuáles son los ejercicios? Bueno, los ejercicios dice, el 31 de agosto, Pablo Márquez decide afectar parte de su patrimonio en forma definitiva para el emprendimiento del Mundial, empresa dedicada. Esta empresa unipersonal se dedica a la venta de camisetas y artículos deportivos. Afecta los siguientes bienes y derechos de su patrimonio personal. ¿Qué afecta para esta empresa unipersonal? Dinero en efectivo, cheques que había recibido de terceros, escritorios y silla, un inmueble, y esto es lo que yo estoy diciendo, obligaciones que gravan el bien que estoy aportando.
obligaciones que pesan sobre el bien que estoy aportando. Entonces, en este caso, tengo un inmueble de 2.100.000 pesos y la obligación que pesa sobre ese inmueble es 500.000. Entonces, esto es como que va de la mano. Por un lado tengo el inmueble y por el otro lado la hipoteca a pagar. Tanto la empresa unipersonal como la sociedad se van a hacer cargo de esa obligación que pesa sobre el bien en la medida que la empresa acepte asumir esa obligación o en la medida que la sociedad decida hacerse cargo de esa obligación. ¿Qué dice? Determina el capital, realizar las registraciones contables en la empresa unipersonal el mundial al 31 de agosto, indicar el impacto que tiene la empresa unipersonal para la estructura patrimonial de Pablo Márquez, ubique dónde se encontraría la misma. Si ustedes tienen que graficar acá, el capital de la empresa unipersonal y dónde estaría dentro de la estructura personal de la persona humana titular de esa empresa unipersonal. Bueno, y acá tenemos el tema de esta sociedad, los datos de esta sociedad. ¿Qué dice? Determine las variaciones patrimoniales, cuantificarlas adecuadamente y establecer su signo. Realizar las registraciones contables en la SRL. Mayorizar las cuentas que reflejan el compromiso de los socios y explicar el significado de su saldo. Cuando dice mayorizar las cuentas que reflejen el compromiso de su socio, es contabilizar el compromiso de suscripción del capital. Ahí estamos frente al momento en que estamos suscribiendo, frente al momento en que decimos, este va a ser nuestro capital y nosotros, socios, nos comprometemos a que este capital se va a formar de esta manera. Con estos bienes y este va a ser el valor. Con los datos anteriores, dice, y explicar el significado de su saldo. Con los datos anteriores, qué cuentas deberían modificarse si la sociedad es una sociedad colectiva o es una sociedad anónima. Dice analizar todas las cuentas nuevas, indicando la clasificación, su naturaleza, causas que originan débitos y créditos, saldo habitual y su saldo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Yo, una vez que termine esta clase, voy a mandar al grupo de Google los asientos que ustedes utilizarían en los distintos momentos y qué es lo que los va a ayudar a ustedes a hacer la contabilización para el segundo ejercicio del TP9. Bueno, miren acá. Primero tengo la sociedad de responsabilidad limitada, al lado la sociedad colectiva y al lado la sociedad anónima. Entonces dice lo siguiente, el primer asiento sería el asiento de suscripción del capital. ¿Qué significa esto? Estas tres personas, Zabaleta, Soto y Grecia, se unen y deciden llevar adelante ese emprendimiento bajo la figura societaria de una responsabilidad ilimitada. El capital de la sociedad, el capital que se decide formar, es de 500.000 pesos. ¿Y en qué partecita de esos 500.000 pesos se compromete a aportar cada uno de estos tres socios? Bueno, Zabaleta se compromete a aportar de esos 500, 200.000, Soto 200.000 y Grecia 100.000. Entonces, al momento, supongamos que en este caso era 20 de junio de 2013, ahí nos sentamos, nos unimos, redactamos el contrato social y decimos, el capital con el que llevamos adelante esta sociedad es de 500.000 y los aportes que se comprometen cada uno de estos son los que están acá. Entonces, en ese momento nace el capital social, ¿sí? El capital con el que se va a manejar la empresa, y para la sociedad, no empresa, perdón, nace el capital de la sociedad, y para la sociedad en ese momento, con ese compromiso asumido por los socios, la sociedad tiene un derecho, tiene un crédito. ¿De qué? De que los socios se comprometan a entregarle a la sociedad lo que ellos dijeron. Bueno, por ejemplo, Zabaleta puede haber dicho, yo estos 200.000 de capital me comprometo a entregarlo en dinero en efectivo. Soto, por ejemplo, puede haber dicho, estos 200.000 pesos va a ser un rodado o va a ser mercadería
que yo me comprometo a entregarle a la sociedad. Entonces, este es el momento de la suscripción del capital, la formación del capital y lo que se compromete cada uno de los socios a llevar de ese capital, por lo tanto para la sociedad es un crédito. Y esto es una operación de tipo modificativa porque ahí aparece el capital inicial. Luego empieza la integración. La integración es la entrega de lo que se comprometieron cuando inició la vida, cuando nació esta sociedad. Entonces, vean cómo es el asiento de integración de Zabaleta. Entonces, si Zabaleta está cumpliendo con su compromiso de aporte, Zabaleta, esos 200.000, entrega dinero en efectivo por 150.000 y le entrega a la sociedad un rodado que vale 100.000. Si yo sumo lo que está entregando el socio Zabaleta, resulta que este entregó 250.000 cuando su compromiso era solamente de 200.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá había dicho, tengo el derecho, la sociedad tiene el derecho a que Zabaleta se comprometa a entregar 200.000 pesos. Entonces viene Zabaleta y entrega más, entrega dinero y rodado, entrega 250.000. Entonces, cuando Zabaleta entrega, yo ya no tengo el derecho a, porque ese derecho ya se materializó en lo que él se había comprometido a entregar. Entonces, cancelo este derecho, cancelo el derecho, acá hay una disminución de activo, y en su caso ese derecho es reemplazado por lo que entrega efectivamente, que en este caso es dinero y rodado. Pero como Zabaleta entregó más de lo que se había comprometido para la cuenta de sociedad de responsabilidad limitada, aparece la cuenta particular. Que esta cuenta particular, que estaría representando el valor de los bienes recibidos por encima del valor comprometido, es plata que la sociedad le está debiendo a Zabaleta. Por eso es que acá la cuenta particular, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, me estaría diciendo que ese es el valor de los bienes entregados en exceso de lo comprometido y es algo que la sociedad le está debiendo a Zabaleta. En el caso de Soto, Soto se había comprometido a entregarle en el momento de formar el capital 200.000 pesos. Bueno, llega el momento de la integración, que es el 20 de junio, Socio cumple con su parte solamente en la mitad, entrega solamente 100.000 pesos de dinero en efectivo. Bien, entonces, ¿qué entra en la sociedad? Caja y cancelamos, ¿no es cierto?, la cuenta de Soto, porque él está cumpliendo en parte con su compromiso de aporte. Entonces, se debita 100.000 y se acredita 100.000 pesos. Y Grecia se había comprometido con 100.000 pesos y supongamos que estos 100.000 pesos de Grecia sea dinero en efectivo. Eso era lo que yo les decía. Entonces, Grecia tiene que sí o sí integrar el 25% del aporte comprometido en dinero en efectivo. Ella lo cumple, pues entrega caja por el 25% de los 100.000, entonces hay un aumento de activo por la plata recibida, ¿y qué es lo que tenemos que acreditar? La cuenta esta, la cuota suscripta, porque aquí es donde yo voy llevando cuenta del compromiso de aporte de capital de cada uno de ellos. Si yo hago la mayorización, por ejemplo, de Zabaleta, de la cuota suscripta, y vean la cuenta que estoy utilizando, ¿no? Para el caso de la SRL, la cuenta que utilizo es cuota suscripta. Entonces, por ejemplo, en Zabaleta, se había comprometido con 200.000, cumple efectivamente, cumple más de la cuenta, por lo tanto, esta cuenta queda saldada. La cuenta Zabaleta cuota suscripta, que está reflejando lo que se comprometió a aportar de capital, está saldada. Al no tener saldo, significa que Zabaleta cumplió íntegramente. Pero vean ustedes qué es lo que pasa con Soto. Tiene un débito de 200.000, pero y solamente entregó 100.000. Entonces, de la cuenta, del saldo de la cuenta Soto cuota suscripta, a mí me está diciendo que este socio
todavía me está debiendo de entregar de ese capital que él se comprometió a entregar 100.000 pesos. Y Grecia me dice, si tiene un saldo de 75.000 deudor, me dice que ella todavía tiene pendiente de integración o de entregar 75.000 respecto de lo que se había comprometido. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la próxima sociedad? Es exactamente los mismos asientos, tanto para la suscripción como para la integración o entrega de cada uno, nada más que lo que cambia es la denominación de la cuenta. En una sociedad de personas, la cuenta que se utiliza no es cuota suscripta, sino cuenta aporte, eso es lo que cambia. Entonces, si a ustedes en el parcial les dan un asiento de compromiso de aporte, de suscripción de aporte y un asiento de integración de aporte, suscripción de aporte, integración de aporte, las cuentas que ustedes van a utilizar son diferentes, según que se trate de una sociedad colectiva, de una SRL o de una cuenta de una sociedad por acciones, como sería la sociedad anónima. Entonces, si es una sociedad colectiva, en vez de utilizar la cuenta cuota suscripta, voy a utilizar la cuenta aporte. Entonces, acá, ¿qué tengo? Socio Zabaleta cuenta aporte, socio Soto cuenta aporte, Grecia cuenta aporte, a capital social. Y cuando le dé de baja, lo que voy a dar de baja es la cuenta debitada, cuenta aporte. Y vean ustedes que ese aporte en exceso, que acá decíamos era Zabaleta cuenta particular, en el caso de la sociedad colectiva utilizamos la misma denominación. Mientras que en el caso de las sociedades anónimas, acá estas sociedades se caracterizan porque su capital se mueve libremente, sin prohibiciones. Yo dije, las acciones representan el capital y se pueden transferir libremente a otros socios o a terceros. Entonces, por ahí no hace falta que nosotros contablemente identifiquemos esos accionistas con su nombre. Sí es sumamente importante identificarlo en una sociedad de personas como una sociedad colectiva, porque acá la figura del socio elevante, que el aporte de capital que ese socio realiza. Y entonces acá, en vez de identificarlo, aunque sí podríamos identificarlo también, por ejemplo, accionista Zabaleta, accionista socio, accionista Grecia, utilizamos una sola cuenta. Entonces, el asiento de compromiso de aporte para una sociedad anónima sería debitar la cuenta accionista y acreditar el capital social, en el momento que estamos formando el capital. Ahí es un activo inicial, un capital de inicio, y es una operación de tipo modificativo. Bueno, luego cuando ya cada uno de los accionistas empieza a cumplir, bueno, reflejamos el ingreso de los bienes, acreditamos la cuenta accionista y por diferencia, para registrar lo que se ha entregado de más respecto de lo comprometido, a diferencia de lo que ocurría en la colectiva y en la SRL, la cuenta que se utiliza acá es directores y accionistas cuenta particular. Y después, por lo demás, es exactamente lo mismo. Para el segundo caso, ingresa caja y lo que estamos dando de baja es la cuenta de accionista, que era la representativa del compromiso de aporte, y lo mismo que el último caso. Bueno, esto yo se los voy a mandar para que ustedes lo tengan así como un modelo directo, dependiendo del tipo societario, y lo que yo les pido entonces es que ustedes solucionen. Lo que tienen que hacer, acá yo de alguna manera se los muestro rápidamente qué es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, es la registración contable del momento inicial, y después, ¿cómo incide la empresa unipersonal? Bueno, la empresa unipersonal es uno de los tantos bienes del que es titular la persona física, en este caso, Pablo Márquez. Y ese otro bien que forma parte de todo su patrimonio, recuerdo que el caso, creo que era en Introducción a la Contabilidad, lo habíamos hecho con Álvaro Blem, ahí formando parte de sus bienes es el patrimonio de la empresa unipersonal.
Y luego viene la sociedad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Esto justamente, la formación del capital social, utilizando la cuota suscripta, porque acá es una SRL, bueno, y luego contabilizar los asientos de integración de los socios Aldo Redondo y Diego Compacto. Bueno, ahí tienen cuota suscripta y la cuenta particular, porque en este caso este señor que se había comprometido, Diego Compacto, en integrar, se había comprometido a llevar como capital 150.000, termina aportándole a la sociedad no 150 ni 300.000, sino la diferencia, porque lo que aporta es el valor de la mercadería menos la obligación que pesa sobre la mercadería de 250.000, pero de todas maneras él cumple con su compromiso de aporte y hay algo más. O sea, la sociedad le debe, ¿por qué? Porque el socio entregó más de lo que se comprometió. Bueno, ahí está con la cuota suscripta, le pide a ustedes que determinen el saldo de cada uno de los socios y que explique si es saldo deudor o acreedor, si está saldado o no, qué significa. Luego que hagan la contabilización en la sociedad colectiva y luego que hagan la contabilización en una sociedad anónima. Esto vuelvo a repetir, este cuadrito es simplemente teórico y está puesto así, digamos, para que tengan bien visualizada cuáles las cuentas que se utilizan en cada tipo societario. ¿Cuál es lo importante de todo esto? ¿O qué es lo que debería tener yo presente al momento de, bueno, de hacer el práctico y de tener en cuenta este tema para el parcial o para el segundo, para el tercer parcial? Porque en el tercer parcial me pueden poner una sociedad que, bueno, que haga el cierre, que determine, bueno, todo el balance, que hagan todos los asientos de ajuste, y por ejemplo, uno de los asientos que le pueden poner es este, de suscripción del capital y de integración del capital. Entonces, lo importante de este machetito es que les quede bien en claro cuál es la cuenta que utilizo según el tipo societario, según que sea una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva o una sociedad anónima. Eso es lo importante, digamos, de este machetito, por eso es que ahí está, digamos, un poco como en amarillo, diciendo, bueno, miren, vean que limitada, Zabaleta se llama cuota suscripta, si es una sociedad colectiva, una cuenta aporte, y si es una sociedad anónima, directamente la cuenta de accionista. Y cuando yo entrego más de lo que me comprometí, la cuenta en los accionistas se llama directorio y accionista cuenta particular, en la colectiva es cuenta particular, identificando al socio. Lo mismo sucede en la cuenta de responsabilidad limitada. Entonces, la próxima clase, siendo las 18:08, controlamos los asientos del trabajo práctico 9, ustedes se comprometen a leer la teoría de inversiones, y bueno, abordamos el TP8 el viernes y ahí ya tendríamos listo el 9. La idea es que la semana que viene terminemos el 10, ese sí es importante, y el 11, los dos temas que vienen del 10 y el 11, que es financiación de terceros para la próxima semana y sueldo, son temas sumamente importantes. Yo les diría que casi con certeza, bienes de uso y el tema de sueldo se toma o se toma. Ese es un tema muy importante, tanto como bienes de cambio o de vengamiento. Así que bueno, la idea es que la semana que viene terminemos con el 11, para que nos quede la otra semana de repaso, por lo menos el miércoles, porque creo que ustedes están rindiendo el 29, que no sé si es sábado, y entonces ahí tendríamos la clase del miércoles y viernes para repasar o hacer ejercitación práctica. ¿Alguien quiere comentar algo? Hola, ¿están ahí todavía? Sí, profe, no, la verdad que yo no. Bueno, listo. Bueno, listo, los veo, ojalá que los pueda ver el viernes, porque con todos estos paros y feriados y demás, la verdad que se hace ¿De la bastante. asamblea no se sabe nada? ¿Cómo? ¿De la asamblea no se sabe nada al final?
¿De qué? De la asamblea, que usted dijo que iba a haber una asamblea. Ah, la asamblea quedó suspendida. La asamblea quedó suspendida. Así que teóricamente los vería el viernes. Sí, sí, supongamos que la DIUNSA propone hacer un paro, yo les voy anticipando que no me adhiero al paro. Bien. O sea, este tema del transporte es lo que no me hizo ir a la universidad. Yo prefiero las clases presenciales y bueno, sí voy a trabajar, digamos. No me adhiero a los paros. Perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, los saludo, chicos. Y bueno, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Ya les mando el machete de las sociedades. Ahora se los mando. Gracias. Chao. Gracias, profesor. Chao, chao, chao.